Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí. Mi nombre es Esther Brock, soy jefa de área del Centro de Ciberseguridad y Cumplimiento del Ministerio de Justicia, que forma parte del Centro de Ciberseguridad liderado por Rafael Rebollo, aquí presente, ¿no? Y me acompaña Mar de las Heras, directora de Operaciones de Procesia y doctorada en Derecho. Y tenemos como objetivo en esta charla comentaros cómo ha sido un poco el proceso de transformación digital dentro de la Administración de Justicia que estamos llevando a cabo dentro de la Dirección General de Transformación Digital y cómo esta transformación se está haciendo con unas garantías, ¿no? Desde un enfoque un poco holístico, ¿no? Entonces, bueno, para ello ha sido un actor cómplice nuestro dentro del Centro de Ciberseguridad, ha sido Procesia, y hemos ido de la mano durante bastantes años en todo un campo normativo y ahora con todos los nuevos retos que tenemos para abordar dentro de todo el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Que ya veremos también a lo largo de la presentación, que es muy novedoso, pero que sí que se da de la mano con mucho trabajo que teníamos hecho ya desde hace tiempo. Muchas gracias, Esther. Bueno, yo quería agradecer la posibilidad de estar aquí al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, al Ayuntamiento y la Universidad de León, bueno, concretamente a Aitor, a Javier, a Alejandro, a Rafa y Esther. La verdad que para nosotros es una oportunidad y un privilegio el poder estar compartiendo este espacio para hablar de algo tan importante como es la transformación digital, ¿no? La revolución a la que estamos asistiendo ahora mismo en el ámbito de la Administración de Justicia, tanto en el sector público como privado. Realmente es una revolución que también afecta a otros sectores de la sociedad, ¿no? Hablaríamos también del ámbito de sanidad, de educación, porque a todos ellos afecta la inteligencia artificial. Sin embargo, es curioso porque la palabra revolución choca un poco con el propio concepto o el nacimiento de la inteligencia artificial. Yo recuerdo que el primer libro que leí sobre esta materia fue hace como unos 10 años. Es un libro que se llama La inteligencia artificial. Fue escrito por el profesor de Derecho Informático de la Universidad Politécnica de Madrid, Juan Pazos Sierra. Y bueno, lo más llamativo de todo es que fue un libro que se escribió en 1987. Este libro recogía los trabajos que a su vez habían publicado Simon y Newell en lo que es hoy la Universidad Carnegie Mellon. Y bueno, lo que hacían allí era empezar a construir cómo se iniciaba un sistema que autorizaba teoremas, ¿no? El trabajo se llamaba System Problem Resolving y bueno, básicamente lo que hacía era pasar de lo que sería el tratamiento de datos numéricos o literarios en base a programación algorítmica a un tratamiento de hechos y proposiciones en base a reglas heurísticas. Esto suponía una nueva manera de abordar los problemas, una transformación real. Y tan es así que este es bueno, el motivo de la charla que nos ocupa. Muy bien. Cuando empezamos con todo este camino y empezaron a llegar un poco la palabra inteligencia artificial a nuestro trabajo diario, ¿no? La primera pregunta que nos preguntamos es ¿cuál es el punto de partida? ¿Es necesario partir desde cero? ¿Existen ya cosas que podamos utilizar? Llevábamos muchos años, llevamos una trayectoria muy larga, ¿no? Trabajando en materia de ciberseguridad, en normativa en materia de ciberseguridad, implementando el Esquema Nacional de Seguridad y particularmente el esquema, el antiguo EGIS, ahora los esquemas de seguridad de la Administración de Justicia, y llevábamos mucho tiempo trabajando con materia de protección de datos personales, ¿no? Sin olvidar y sin tener el foco que nuestro principal negociado y nuestro mayor interés es proteger los datos personales de los ciudadanos como forma de garantía de protección de los ciudadanos y de protección de sus derechos, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos, ¿partimos desde cero o ya hemos hecho un camino, ¿no? Pues la respuesta creo que la tuvimos bastante clara. Teníamos ya marcos conocidos, el de seguridad de la información, de protección de datos, y teníamos que aprovechar
todo lo que ya teníamos hecho e incorporar la inteligencia artificial como un marco más, pero sin ser un marco dispar a todo lo que ya estaba haciendo. Teníamos que incorporarlo, solidificarlo dentro de todo lo que íbamos a trabajar, pero no empezar de cero. Si no, hubiéramos perdido, yo creo, una oportunidad muy grande, ¿no? Entonces, Mar, si nos puedes contar qué es lo que en concreto en materia de inteligencia artificial decidimos incorporar a todo el trabajo ya hecho. Sí, efectivamente, bueno, siguiendo un poco el planteamiento que les comentaba, teniendo en cuenta nuestros maestros y antecesores, ¿no?, en este ámbito de la inteligencia artificial, es verdad que cuando pensamos en la toma de decisiones en volúmenes importantes de información que muchas veces es contradictoria, es incierta, está sesgada, pues la verdad es que lo único que nos queda es, desde un punto de vista racional, ir a los métodos que ofrece la propia inteligencia artificial, ¿no?, para poder llegar a esa toma de decisiones de la manera, bueno, más óptima, ¿no? Entonces, en este caso, pues el Ministerio de Justicia, una vez más, es pionero en llevar a cabo pues, un poco esta traslación, ¿no?, desde el mundo normativo a lo que sería todo el desarrollo, ¿no?, que implica sistemas de estas características. Y bueno, pues dentro de estas medidas, bueno, lo primero que se ha elaborado por el Ministerio es el esquema de seguridad de la Administración de Justicia. Pues para que nos entendamos, es una adaptación del Esquema Nacional de Seguridad, teniendo en cuenta pues, esas medidas técnicas y organizativas, pero también incluye medidas que tienen que ver con la privacidad y, por supuesto, todas las medidas que establece el Reglamento de Inteligencia Artificial. Esto, la verdad, es que es un paso importante para poder integrar la inteligencia artificial en nuestro sistema normativo, ¿no? Luego, por otro lado, tendríamos la política de uso de la inteligencia artificial. Bueno, pues esta política es muy interesante porque, sobre todo, nos va a hablar pues de esas herramientas prohibidas que no debemos utilizar, la prohibición, ¿no?, de utilizar esa información confidencial y de, bueno, poder seguir un poco, ¿no?, los resultados que nos arrojan este tipo de herramientas. Luego, por otra parte, también hay una iniciativa muy interesante en este contexto, iniciada, ¿no?, por el Ministerio, pero también están participando el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal. Todo esto lo que nos lleva es a poder reutilizar este tipo de herramientas, bueno, pues según se van desarrollando, ¿no? Como sabemos, la inteligencia artificial es cambiante, todos los días estamos viendo avances, por lo tanto hay que atender al momento, ¿no?, para no quedarnos obsoletos. El Ministerio también, en este paso, bueno, pues de dinamizador, de visionario, ¿no?, de querer avanzar en este ámbito normativo, también ha desarrollado la Instrucción Técnica de Inteligencia Artificial. Esta instrucción lo que hace sobre todo es recoger esos requisitos que establece el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial para trasladarlo a los sistemas. Luego hay otro, bueno, yo creo, actuación muy interesante por parte del Ministerio. Es una lanza a favor de la transparencia y es que tiene publicado, ¿no?, en su portal web todos los sistemas informáticos que utilizan este ámbito, lo cual, bueno, pues hace que la información se pueda compartir y además, pues eso, ¿no?, desde una perspectiva transparente y conforme a la norma. Bueno, finalmente, para poder integrar todo esto es importante llevar a cabo procesos de concienciación y difusión, porque si no, la gestión del cambio, sobre todo en normativa tan tecnológica, cuando la llevamos al usuario final, es prácticamente inabordable. Bien. Cuando nos enfrentamos a la inteligencia artificial, yo creo que todo vino de una forma muy orgánica, ¿no? A todo el mundo le sonará ChatGPT y las primeras interacciones con la herramienta, haciendo pruebas en casa y preguntándole qué ingredientes necesitas para qué receta, y luego se te ocurre que lo mismo en el trabajo te puede ayudar para algo, ¿no? Pues esa es la situación real que vimos. Vimos a muchísimos de nuestros usuarios usando la inteligencia artificial que estaba disponible para todos en Internet para optimizar procesos, para ver un poco, o sea, para utilizarlo en su trabajo diario, ¿no? Cosa que además, de alguna forma, tampoco se podía parar. O sea, al final era útil, es eficiente y nos encontramos ahí en una disruptiva de, vale, ¿qué hacemos? Lo primero era entender muy bien los riesgos a los que nos enfrentábamos, usar ese tipo de inteligencias artificiales que eran gratuitas, que estaban online disponibles para todos y que estaban usando esos datos que se compartían
para entrenar sus propios algoritmos, tenía un riesgo mayor en el negocio en el que nos estábamos moviendo, porque al final los datos con los que estábamos lo que estábamos ofreciendo a esas inteligencias artificiales eran datos de nuestros ciudadanos, eran datos que debíamos ser especialmente protectores y que además no estaba esa conciencia, porque estaba apareciendo la herramienta, mientras que en un batiburrillo de ideas, ¿no? Entonces decíamos, vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo nos enfrentamos a este gran melón, ¿no? Bien, pues la amenaza estaba clara, era la pérdida de control de toda esa información. Vimos dos alternativas bastante claras, ¿no? Una era la selección y contratación de herramientas, que muchas de ellas basadas en herramientas o en modelos gratuitos disponibles, ¿no? Pero que estaban ya soportadas y había una norma contractual que permitía tener el control de qué se hacía con esos datos, de que no pudiera entrenar a la herramienta de una forma global y que estuviera manejándose todo dentro de un contexto controlado. Eso era la primera alternativa. Y luego la segunda alternativa era desarrollos supervisados, desarrollos propios en base a directrices que teníamos que construir, porque tampoco estaban en ese momento muy claras, ¿no? Entonces decidimos que ese era el camino, ir hacia herramientas que se pudieran comprar, que se pudieran garantizar, que es verdad que estaba en contra de la usabilidad, porque la ciberseguridad siempre va un poco en contra de esa usabilidad, pero que garantizaba nuestro fin último, que como he comentado antes, era la protección de los derechos de los ciudadanos. Entonces, con esas dos alternativas, pues decidimos dar ese paso, ¿no? Sí. Bueno, y entonces nos encontramos en este escenario, ¿no? Donde vemos que la administración pública y concretamente lo que es la Administración de Justicia tiene que dar servicio, ¿no? Tanto en lo que es el tratamiento desde un punto de vista interno como, como de cara a lo que es el ciudadano, a los profesionales, bueno, de utilización de herramientas, ¿no? Entonces, dada la criticidad de los datos que se utilizan dentro de este tipo de aplicaciones y para poder ejercer, ¿no?, ese servicio público que tiene que atender necesidades tan importantes, pues vimos que es necesario que estas herramientas cumplan con las máximas garantías, es decir, son herramientas que en todo momento bueno, pues tienen que estar cumpliendo, ¿no?, con la normativa que se exige en el ámbito de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la protección de datos. El marco normativo regulatorio cada vez es más amplio con ese último fin, ¿no?, proteger al ciudadano, proteger los intereses al final de todos nosotros. Bien. Con todo esto ya empezábamos a tener que entrar en materia. Teníamos claros los riesgos, teníamos claro en qué situación nos movíamos, pero teníamos que empezar a ver qué marcos normativos se estaban empezando a crear y que se estaban creando y que están ahora mismo todavía en ese proceso, ¿no? Y vimos claro que el primer paso, porque así lo marcaba el Reglamento de Inteligencia Artificial, era hacer un inventario de sistemas de inteligencia artificial, ¿no?, donde tuviéramos recogida pues, la descripción y el uso de esos sistemas, la clasificación según el nivel de riesgo de los sistemas de inteligencia artificial que se estaban implementando y que se estaban comprando dentro del Ministerio. Un inventario que también tuviera recogido los modelos de inteligencia artificial que se estaban usando, ¿no?, y los roles responsables de despliegue, un poco toda la información alrededor de estos sistemas que nos pudieran servir. Aquí estamos todavía trabajando en ellos, así que existe el inventario, pero estamos a la espera un poco de que la Comisión nos siga marcando el paso, ¿no? El 2 de febrero del 2026, en principio, la Comisión tiene que emitir directrices, casos de uso que nos puedan servir sobre todo para la parte de clasificación de sistemas de riesgo, que es ahora donde estamos un poco a la espera. Por lo que sí que vemos hasta ahora, dentro del Ministerio, la mayoría de los sistemas son de riesgo mínimo o nulo, con actividades que dan soporte pues, más administrativas, más accesorias. Y luego también tenemos algunos sistemas de riesgo limitado, que son aquellos que están orientados a la interacción con el usuario, ¿no?, y que están sobre todo bajo un marco en el que se necesita apostar por una transparencia y demás, que ahora Mar detallará un poco más. Sí, entonces en este punto nos encontramos con este documento, como decíamos antes,
El Ministerio de Justicia siempre ha ido más allá de esa obligación que tiene en el ámbito de la transparencia, ha querido dar un paso, significarse y una vez más bueno, pues recorrer el camino de una manera ejemplar, ¿no? Aparte de lo que es la página web, con ese portal que comentábamos, el Ministerio publicó este documento, Servicios de Inteligencia Artificial aplicado a los documentos, Fairness, Accountability and Transparency en la obtención de datos. Y bueno, este documento que está en continuo cambio y actualización, lo que nos permite... Disculpar que se me cae. Lo que nos va a permitir es analizar por cada servicio pues, el registro, ¿no?, de los usuarios, es decir, de las personas que acceden a los datos. Nos va a ayudar a hacer un registro de las entregas de los algoritmos que tratan esos datos de entrenamiento y precisión. También nos va a ayudar a hacer un registro de los datos que se tratan, un registro de los sesgos y un registro de las aplicaciones que al final se tienen que integrar en este ámbito de la inteligencia artificial. En este sentido, el Ministerio consideró y vio necesario redactar una guía técnica, una instrucción técnica de la inteligencia artificial. Esta guía lo que hace fundamentalmente, como comentaba Esther, es recoger, ¿no?, todos estos niveles de riesgos que nos establece ya el reglamento de la inteligencia artificial, el reglamento europeo, y aparte en esta instrucción técnica también vamos a encontrar requisitos que afectan al ámbito de la confidencialidad y de la protección de datos, que todo eso va a ser necesario para la construcción de nuestros sistemas utilizando este tipo de tecnologías. Bien, ¿cómo...? Si no, lo puedo pasar desde aquí. Espérate, perdón. no te preocupes. No funciona bien. A ver. Espera. Sí. Lo hago bien. A ver. Pues... Yo creo que sí. Genial. Si no, lo puedo pasar yo desde aquí. A ver. Nada. Sí. Sí. Mar, no te preocupes, que lo paso desde aquí, que a lo mejor... Sí, es que desde aquí sí, da problemas. Bueno, yo creo que el... Sí. ¿Puedes? Sí, yo creo que sí. A ver. Espera, ¿qué es lo que...? Es que este mando no va muy bien. ¿Qué pasa? Si no podemos seguir contándonoslo sin diapositivas, tampoco... ¿Estábamos aquí? ¿Puede ser? Es la anterior a esa. Es esta. Sí. Es que no le gusta esa diapositiva. ¿Qué pasa? Que la salta. Es que tiene aquí... No, tiene aquí como un... Fast forward. Mira, esa aquí. Sí, pero esta, es que mira, tiene aquí algo que hace que salga. No, sé. No, tiene como un pasar Una rápido. estrella, sí. No estoy... La verdad Mira, que... yo puedo seguir sin diapositiva, ¿tú? Sí. Es la 13. Lo que tienes que hacer es quitarle la animación que tiene. Sí, puedes, claro. Bien. Bueno, en cualquier caso, analizando todo este contexto, sabiendo que teníamos que hacer un inventario, sabiendo que teníamos que analizar ciertos riesgos y teníamos que apostar por la transparencia, lo cierto es que ya nos llegaban sistemas de inteligencia artificial que de alguna forma teníamos que poner en producción y que teníamos que garantizar que se usaran con garantías, ¿no? Entonces, llegados a ese punto, ¿qué hicimos? Volviendo al inicio de la presentación, ya teníamos un marco regulatorio, ¿no? Ya hacíamos análisis de riesgos en materia de esquema nacional de seguridad y en materia de protección de datos personales. Ya hacíamos evaluaciones de impacto en aquellos sistemas donde era necesario. Tomamos una decisión y fue hacer estos análisis de riesgos en materia de seguridad y en materia de protección de datos e incorporar el análisis en la inteligencia artificial. Decidimos que íbamos a hacer evaluaciones de impacto para todos aquellos sistemas que tuvieran inteligencia artificial, fuera o no obligatorio e imperativo por la ley, porque nos parecía que era una garantía más a todo el uso que estábamos y a toda la implementación que estábamos llevando, ¿no?
Para esto, para todos estos análisis de riesgos, usamos y nos apoyamos en la documentación que la Agencia Española de Protección de Datos ya había marcado y había dicho que seguramente fuera el camino, ¿no? Estoy hablando sobre todo del documento de adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan inteligencia artificial. Hablamos mucho de protección de datos, pero es que al final nuestros datos son los datos personales, no hay otros, ¿no? Entonces decidimos que era ese el camino e incorporamos la inteligencia artificial como un elemento más en todos esos análisis. De esos análisis salen planes de acciones, salen medidas concretas que como Ministerio tenemos que implementar e incorporar en los sistemas antes de que eso se pueda poner en producción. O sea, es la forma que tenemos de garantizar, analizar el sistema, analizar todos los riesgos al detalle desde un punto de vista holístico y a partir de ahí tomar las medidas de acciones claras que hay que tomar. Para ello nos centramos en diferentes fases, en las fases de entrenamiento, en las fases de evolución y, por supuesto, en las fases de uso de estos sistemas, sin olvidar tampoco el análisis y las bases jurídicas de los tratamientos que estamos utilizando, ¿no? y que usan inteligencia artificial. Así es. Entonces, bueno, pues en modo de conclusiones, es verdad que el Ministerio de Justicia ha adoptado bueno, pues una serie de medidas, de criterios. Una de ellas es todos aquellos sistemas de inteligencia artificial que no cumplan y que no sean garantistas, obviamente se prohibirá su uso. Es decir, todo aquello que no esté desarrollado, ya sea por el Ministerio, obviamente en el Ministerio se está observando todo esto, como por terceros proveedores de IA, que no esté conforme a toda esta normativa, pues no se podrá utilizar. El Ministerio va más allá y en este sentido, pues todos aquellos usuarios que quieran hacer uso de herramientas que no provee el Ministerio, sino que se descargan por otro lado, pues lo van a tener complicado porque van a tener que bueno, pues, lidiar, ¿no?, con lo que son estas listas negras definidas, con lo que son las URLs prohibidas, así como todo el sistema de accesos LP que tiene el propio Ministerio. Además, el Ministerio en este sentido quiere garantizar que no se lleva a cabo lo que es la pérdida de información. Entonces, para evitar estas pérdidas de información, en todas aquellas aplicaciones donde se están utilizando datos del Ministerio, se ha decidido que estas aplicaciones no se compartan ni se reutilicen, ¿no?, por los riesgos que esto entrañaría. Bueno, finalmente hay una conclusión que yo creo que tenemos todos en la cabeza, y es que la inteligencia artificial bueno, pues es una herramienta que nos ayuda porque nos arroja información, nos arroja datos que encima cada vez son más veraces, es decir, el porcentaje de las alucinaciones cada vez es mucho menor, por lo tanto tenemos una tendencia natural como ser humano, ¿no?, a dar por bueno todo aquello bueno, pues que consideramos que se está dando, ¿no?, de una manera automática. Y aquí esto entraña un gran riesgo, que es no llevar a cabo un proceso de validación, pero en este caso validación humana. Es decir, no nos podemos confiar y sobre todo en aquellos casos en los que estamos viendo que esta información que nos arroja puede suponer un gran impacto y un gran riesgo por la decisión que vamos a tomar respecto a estos datos, no podemos hacer uso de ella sin, desde luego, comprobar que es una información cierta, veraz. Está claro que la inteligencia artificial nos ayuda a optimizar, a hacer más eficiente el trabajo humano, pero siempre bajo nuestra validación. Bueno, y finalmente, no nos enrollamos más, hemos querido terminar con una cita. Es una cita que le dijo el escritor, poeta, dramaturgo, científico alemán, Johann Wolfgang von Goethe, al canciller von Müller, disculpar mi pronunciación en alemán, que no es muy buena, y dice lo siguiente: mis obras no se deben a mis propios conocimientos, sino a las miles de personas y cosas que me fueron ofreciendo material. Llegaron listos y tontos, humildes y soberbios, la niñez y la adolescencia, como también la edad madura. Todos me decían lo que sentían, cómo vivían y obraban, y las experiencias que habían tenido. Para mí no hubo otra cosa que hacer que recoger y cosechar lo que otros habían pensado. Hemos querido finalizar la ponencia con esta cita tan literaria
porque pensamos que encuadra muy bien bueno, pues la obra de ingeniería más importante, ¿no?, que estamos asistiendo en este tiempo, que no es otra que la inteligencia artificial. Pues nada, simplemente agradeceros a todos la asistencia, agradecer a Rafael Rebollo la oportunidad que nos ha brindado y de entender que en el centro, o sea, que la ciberseguridad es mucho más que las herramientas, ¿no? Y los procesos puramente tecnológicos, que hay todo un marco que debemos cumplir para proteger la información y que hay que tener esa visión para que podamos construir garantistamente toda esta administración de justicia y, por supuesto, al equipo que está por aquí presente, ¿no? A Carlos, Dani, Silvia, Carolina, ¿no? Para que sin ellos yo creo que este trabajo nunca hubiera visto la luz. Así que nada, gracias a todos por venir. Sí. Y... Muchas gracias. Y ya no sabemos...